Hola, buenas tardes. Seguimos hoy por la tarde con este nuevo simposio, que es el simposio de tracto genital inferior. Tengo el honor de presentar al coordinador, doctor Fernando Monge, quien va a presentar a los relatores. El doctor Fernando Monge es presidente de la Sociedad Argentina de Patología del Tracto Genital Inferior y Colposcopía. Es jefe de la sección de patología del tracto genital inferior, colposcopía e histeroscopía del CEMIC y es profesor asociado de ginecología y obstetricia de grado y de posgrado del Instituto Universitario CEMIC. Doctor Monge, es su simposio y bienvenidos a todos. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, doctora Ortiz. Muy agradecido por la invitación, por ser partícipe de este simposio, generado de alguna manera a la distancia, pero tratando de estar lo más cerca posible para tratar de transmitir y llevar siempre los programas de educación médica para todos nuestros colegas en distintas partes de nuestro país. Así que no me quiero extender porque quiero presentar a nuestro primer relator. El tema va a ser relacionados con situaciones y conductas en la práctica cotidiana en la patología del tracto genital inferior. Y quiero presentar a realmente un amigo, ya de muchos años, es el doctor Alberto Santomé Osuna, que actualmente es el jefe de la sección de patología del tracto genital inferior del Hospital Durán y es miembro de comisión directiva de la sociedad que yo presido. Y conceptos biológicos. Así que te dejo, Alberto, para que escucharte y deleitarnos en tu primera exposición. Bueno, buenas tardes a todos. Un agradecimiento especial a FASGO por la invitación a las jornadas. Mi tema es HSIL de cuello uterino, nuevas herramientas diagnósticas y conceptos biológicos. Pongamos el tema en su contexto. El cáncer de cuello uterino es el segundo cáncer femenino y frecuente causa de muerte en mujeres jóvenes, y su etiología casi excluyente, independientemente que existen cofactores que inciden, corresponde a la infección por HPV. Dentro de este contexto tenemos dos cosas que son conocidas: la morfología del HPV, citohistológicamente conocida, y la morfología también conocida de la célula cancerosa. En este intervalo entre el HPV y la célula cancerosa tenemos episodios, eventos de progresión-regresión. Y dentro de estos eventos hay preguntas que nos hacemos constantemente. El ESIL-HSIL, pacientes jóvenes, tratar o controlar. Para el caso de tratamientos, tener en cuenta que los tratamientos no son inocuos, especialmente para el futuro reproductivo de las pacientes. Y la pregunta del millón es si la paciente, si esa célula evolucionará hacia carcinoma o no evolucionará. Por lo tanto, el conocimiento de la biología de la célula infectada y de los marcadores biológicos nos proveerá indicios relacionados con progresión, persistencia o regresión de esa célula. HSIL como premisa básica, tenemos que conocer que solo se puede hacer diagnóstico de certeza del HSIL mediante una biopsia con material histológico adecuado,
que corresponde al gold standard diagnóstico. Y sabemos que actualmente este diagnóstico es eminentemente morfológico. Una pregunta que siempre me hago, desde la clasificación binaria del HSIL, LSIL y HSIL SIN2, SIN3, si el SIN2 y el SIN3 son un HSIL, el SIN2 es un SIN3, y si el SIN3 no es un SIN2, ¿por qué ambos son HSIL? SIN3 corresponde a la verdadera lesión premaligna y auténtico precursor del cáncer de cuello uterino. El diagnóstico tiene 3 escenarios. 1, la citología convencional como único estudio. La citología es útil en el tamizaje de grandes poblaciones, siendo costo económico favorecedor para el bajo costo e ideal para grandes poblaciones. La sensibilidad es baja para detección de SIN2+, es de alrededor del 50% y en las mejores manos no supera el 80%. Les repito, como único estudio. De todas formas, el SIN3 es altamente reproducible entre citólogos. En otro orden de cosas, la citología en fase líquida, que en Argentina tengo entendido, por lo menos hasta lo que yo sé, no existe, pero puede llegar en cualquier momento, mejora esa sensibilidad disminuyendo las muestras insatisfactorias y permite lecturas automatizadas que localizan mediante análisis de imagen y morfometría la densidad óptica de los núcleos y la relación núcleo-citoplasmática. ¿Para qué? Para que el patólogo centre su atención en esos campos donde las lecturas automatizadas le informan que existen alteraciones en los núcleos o las consabidas alteraciones en la relación núcleo-citoplasmática. Otro escenario es solamente el test de HPV o si no la citología con test de HPV. Tengamos en cuenta que solo a pacientes a partir de 30 años corresponde hacer test de HPV. En Estados Unidos recientemente fue aprobado para hacerlo a partir de los 25, y quiero hacer un paréntesis, le agradezco la información a mi amigo el doctor Monge, que es un súper especialista en esta materia, que me la dio en estos días. Importante que el test de HPV no hace diagnóstico, sino que requiere lectura de la citología para el caso de que dé positiva, posibilidad de colposcopía de acuerdo a la citología, eventual biopsia dirigida. El test tiene altísimo valor predictivo negativo, o sea, un test positivo solo indica infección. El test negativo tiene más del 99% de posibilidades que la paciente no esté infectada, que no tenga lesión. Y por último, el trípode diagnóstico clásico con citología exoendocervical, colposcopía simultánea, biopsia dirigida si fuera una imagen anormal grado 2, o sea, anormalidades mayores, según la terminología colposcópica de la IFCPC 2011 de Río. Respecto del SIN2 es completamente diferente. Navega entre el SIN1, que representa una simple infección por HPV, y cuya conducta aceptada es el seguimiento y control de la paciente sin una conducta ni tratamiento, a un SIN3, que es la verdadera lesión precursora y que requiere una conducta terapéutica activa correspondiendo biopsia ampliada en cualquiera de sus formas. El SIN2 tiene características particulares, que son pobre reproductibilidad y amplia variabilidad interobservadores. Fíjense este trabajo en el cual una gran cantidad de SIN2 se presenta a varios grupos de trabajo de superespecialistas, en los cuales alrededor del 40% solamente confirma que era un SIN2. Un tercio se rediagnostica como SIN1 o incluso como citologías normales, y un tercio se rediagnostica como SIN3. Esto habla de la pobre reproductibilidad del SIN2. Esta debilidad del diagnóstico morfológico se beneficia con la aparición de biomarcadores que, independientemente de la morfología, aspiran a predecir capacidad o incapacidad de reproducción. Los dos utilizados son la P16IN4A o P16 a secas, que aparece como un marcador de integración del virus de alto riesgo oncogénico al genoma de la célula huésped, lo que implica capacidad de transformación y de progresión. Recuerden que una vez que ingresa el virus,
puede encontrarse en estado episomal o integrado. Episomal habitualmente regresa e integrado es lo que va a marcar la P16 en el caso del SIN2. El Ki67 es un biomarcador de proliferación constituyendo un potencial indicador pronóstico. Tenemos una imagen de la marcación del SIN2 donde corresponde a células cuyo genoma se integró a la célula del huésped, cuando la marcación es nuclear y citoplasmática, positiva, fuerte, difusa y en bloque, y se trata de lesiones con capacidad de progresar. Y la de abajo es negativa, débil o en parche, que será indicio de incapacidad de integración, con lo cual estas lesiones no tienden a progresar. En esta diapositiva tenemos una imagen en la colposcopía, un caso clínico. A la izquierda tenemos el diagnóstico por biopsia de SIN2. En ese momento no teníamos nosotros P16, entonces contamos con la inestimable ayuda de nuestra amiga Alejandra Maciel. En el Hospital Rivadavia tenemos marcado con 2 flechitas, donde dice que la lesión era un SIN2 con P16 positiva y Ki67 también positivo, obviamente se trató como un SIN3. Indicaciones de la P16, bueno, además del SIN2 morfológico, existen los mimics de lesiones intraepiteliales, tales como metaplasias muy inmaduras, la atrofia, cambios reactivos dados por infecciones, braquiterapia, etc. Desacuerdo entre patólogos cuando uno de los patólogos diagnosticó un HSIL y otro no. En el ESIL con antecedente de citología inmediata previa de mayor lesión, dado que se pueden escapar lesiones muy pequeñas que hayan provocado tal diagnóstico citológico, y muy importante, no se recomienda usar la P16 en SIN1 ni en SIN3. De todas formas, hay muchísimos trabajos actualmente que usan la P16 en SIN1 con motivos investigativos. Ki67 es una proteína que puede ser detectada en núcleos en proliferación, o sea, no en células inactivas, ya que está ausente en fase 0. En condiciones normales, se expresa en la capa subbasal del epitelio cervical, apareciendo en estratos superiores, y aumenta su intensidad a medida que se incrementa el grado de displasia. Por lo tanto, esta proliferación se asocia con la progresión lesional. Algunos patólogos lo utilizan como complemento de la P16, aunque el proyecto LAST y algunos patólogos lo aceptan, no consideran que sea imprescindible. El manejo del SIN2 figura en las guías de manejo 2015, citología anormal y lesiones intraepiteliales cervicales, cuyos presidentes fueron Alejandra Maciel y Roberto Castaño, y figura en la página de FASGO y de la Sociedad Argentina de Patología del TGI. Tinción dual utiliza P16 y Ki67, es una inmunocitoquímica para citología convencional como líquida, y lo que hace es detecta células coexpresando ambos marcadores. La célula se tiñe de marrón el citoplasma y de rojo el núcleo, y se considera positiva con al menos una célula con positividad dual. Y es particularmente útil para pacientes con diagnósticos discordantes citocolpohistológicos. Estrategias prometedoras. Los microRN. Ha comenzado desde hace 2 o 3 años el estudio de estrategias que van, yo creo que, a ser muy útiles en futuro próximo. En este estudio parecería que hay otros tipos de microARN que son más pequeños que el ARN y se pueden unir al ARN mensajero para impedirles que elaboren proteínas. Generalmente actúan sobre la expresión genética mediante el silenciamiento o degradación de los ARN mensajeros que están implicados en la regulación de varios procesos biológicos. Lo que nos interesan son la diferenciación celular y la proliferación. Otra estrategia prometedora es la metilación de promotores. La hipótesis es que la combinación del estado de metilación de algunos promotores pueden ser utilizados como biomarcadores en la identificación de lesiones transformantes de HSIL. La tasa de metilación de esos promotores
aumenta con la gravedad de la lesión. Como digo, esto está en pleno estudio y desarrollo. Conclusiones. Las pruebas moleculares que diagnostican presencia de HPV de alto grado oncogénico o alto riesgo oncogénico han demostrado altísima eficacia. Sin embargo, es imprescindible el conocimiento acabado acerca de su indicación y la correcta interpretación de los resultados para no malgastar recursos, no generar ansiedad en las pacientes y no indicar tratamientos imprudentes. Si bien el diagnóstico de HSIL es primariamente morfológico, la posibilidad de predecir progresión o regresión de algunas lesiones, como el SIN2 mediante biomarcadores, tiene implicancias directas sobre subtratamientos o sobretratamiento de nuestras pacientes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alberto. Así que voy a dar paso a nuestro segundo relator. A continuación va a ser la doctora Alejandra Di Gregorio, también una amiga de nuestra sociedad. Es miembro de comisión directiva, la doctora, es docente de la Cátedra de Ginecología de la Universidad Nacional de Rosario, médica acreditada también en patología del TGI y colposcopía. Y bueno, así que Ale nos va a hablar sobre un tema que yo sé que a ella también le apasiona mucho, que es la aplicación racional de los test moleculares, del test de HPV, y cuándo y cómo complicamos el abordaje de la patología. Así que, Ale, muchas gracias. Te voy a dar paso. Estoy buscando la charla, no la encuentro. Acá está. Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco a FASGO la invitación. Voy a referirme entonces a la aplicación racional del test de HPV, cómo y cuándo complicamos el abordaje de la patología. Bueno, sabemos que se reportan anualmente 570.000 casos por cáncer de cuello uterino y estas generan 311.000 muertes. Sin intervenciones efectivas se pronostican que en el periodo 2020-2069 ocurrirán 44 millones de casos y 25 millones de muertes en ese periodo. Los países desarrollados han logrado, digamos, con éxito, una reducción en la mortalidad con programas, digamos, organizados de screening basado en la citología, pero esto no ha sido la suerte de los países en desarrollo. El desarrollo de tecnologías como los test de HPV se propone como una valiosa estrategia para la reducción del cáncer de cuello y otras utilidades que vamos a ver. Debemos hacer algunas consideraciones, como recordar, por ejemplo, que las nuevas infecciones son más frecuentes a temprana edad, luego del inicio de las relaciones sexuales, pero tienden a ser infecciones transitorias. Esto se correlaciona con el cuadro donde observamos que las mayores prevalencias se observan en mujeres antes de los 25 años. Luego vemos que esta prevalencia disminuye a los 30 y en las Américas y en África se observa un segundo pico que puede estar relacionado a la inmunosenescencia o a nuevas infecciones. Ahora bien, también sabemos que no todos los tipos virales, acá hay un problema con la diapo, bueno, no todos los tipos virales presentan, digamos, la misma probabilidad de generar una infección persistente, un hecho fundamental en la carcinogénesis. 16, 33, 18, 45 son tipos virales que presentan una mayor posibilidad. Sin embargo, también vemos que entre un 70 y un 90% de los mismos a los 3 años retrogradan espontáneamente. Esto nos está queriendo decir que el HPV per se no es capaz de desarrollar una lesión precursora del cáncer y el cáncer en sí mismo. Es decir, el HPV necesita algunos socios y estos socios son muy variados y ya conocemos cuáles son los cofactores, pero hay uno del que no escapamos ninguno de nosotros y es la edad. De este modo vamos a ver que la edad es un factor muy importante para la adquisición de la infección y para la persistencia de la misma. Sabemos que la infección persistente
Es muy poco frecuente antes de los 25 años. Sin embargo, vemos que a partir de los 45 años se observa un incremento notable de la infección persistente. Y este riesgo de persistencia es lo que condiciona una instancia crucial para la carcinogénesis. Ahora bien, como dijo el doctor Santomé, actualmente concurrimos a un nuevo modelo biológico del cáncer de cuello uterino, en donde ya no nos regimos por un continuum de progresión de SIN 1, SIN 2 o SIN 3, sino que en la actualidad sabemos que manejamos un concepto de infecciones replicantes o que está relacionado a lesiones de bajo grado, infecciones transitorias, productivas, que no presentan desregulación de los genes y la expresión de oncoproteínas. ¿Cuándo se produce la integración del ADN viral, el ADN de la célula del huésped, y se produce, digamos, una expresión desregulada de genes, en ese momento, entonces, ahí sí estamos ante una infección transformante, una infección precursora del cáncer, y precisamente es este detalle, este punto, esta zona, a donde a nosotros nos interesa poner énfasis en el diagnóstico y en el tratamiento. De modo que podemos observar que alrededor de la década de los 20 años vamos a observar una mayor prevalencia de infecciones transitorias. Y alrededor de la década de los 30 vamos a observar una mayor prevalencia de las lesiones precursoras del cáncer. Y es ahí a donde nosotros tenemos que poner nuestro foco, nuestro énfasis, y es donde el test de HPV viene a jugar un rol preponderante. Ahora bien, cuando usamos un test de HPV, ¿cuándo lo usamos? ¿Qué test utilizamos? ¿En quiénes y en qué circunstancias? Todas las infecciones nos interesan, y un punto muy importante que es cuándo complicamos el uso del test. Tenemos que tener en cuenta que, en primer lugar, cuando utilizamos un test, debemos ver qué tipo de test vamos a utilizar. Tenemos test que tienen una elevadísima sensibilidad analítica. ¿Qué es esto? Es un test que, basado en la PCR, detecta la totalidad de las infecciones por HPV, de bajo, de alto riesgo. Muchas de ellas son infecciones transitorias que no tienen relevancia clínica y son muy valiosas, pero son muy valiosas desde el punto de vista epidemiológico para determinar nuevos genotipos, para estudiar poblaciones vacunadas y evaluar qué pasa con esos nichos ecológicos. Sin embargo, nosotros tenemos que, en la clínica, sacrificar cierta sensibilidad y utilizar test que detecten solo tipos virales de alto riesgo que estén validados clínicamente asociados a lesiones precursoras del cáncer. Estas son infecciones persistentes relevantes clínicamente. Estos son los test que tenemos que utilizar. Estos test deben estar validados por FDA, por EMEA y por ANMAT en nuestro medio. Se han desarrollado múltiples test. El primero de ellos fue captura de híbridos, que permitió detectar un pool de 13 tipos virales de alto riesgo. A partir de este y en base al mismo, se produjo el desarrollo de diferentes tests, como por ejemplo el que tenemos generalmente disponible en ciertos medios, que permite detectar en un canal individual al HPV 16, 18 y otro pool de 12 tipos virales. Posteriormente surgen los test que, además de detectar un pool de test de HPV, también detectan el ARN, muy importante en las infecciones transformantes, y también actualmente tenemos otros tipos de test de HPV que han permitido extender la genotipificación de acuerdo a diferentes grupos de riesgo virales. Ahora bien, ¿cuándo lo utilizamos? Bueno, en el tamizaje del cáncer de cuello uterino es una indicación, pero vamos a ver cómo. ¿Qué le aporta al tamizaje? Le aporta sensibilidad más que la citología, es una prueba objetiva, reproducible, tiene un elevado valor predictivo negativo, se puede utilizar en autotoma en poblaciones con difícil acceso, pero tiene un problema, el bajo valor predictivo positivo. No todas las mujeres que tengan una infección por HPV van a tener una lesión necesariamente, y esto es muy variable con la edad. A menor edad de la paciente hay una mayor prevalencia y por lo tanto el valor predictivo será menor. ¿Qué le aporta? Le aporta mayor detección de lesiones precursoras en las primeras rondas del tamizaje y menor detección en las siguientes, por lo tanto hace un diagnóstico más temprano de estas lesiones, y un valor predictivo negativo que permite prolongar el intervalo del tamizaje. De este modo podemos observar que en nuestro país, en ciertas provincias, se han introducido estos test de HPV, como por ejemplo en Jujuy, Catamarca, Tucumán, Neuquén, Chaco, Corrientes, Misiones y en algunos partidos del conurbano bonaerense. En estas circunstancias vamos a observar que el test está planteado para usarlo en mujeres
mayores de 30 años, no menores. ¿Por qué no menores? Porque estaríamos detectando infecciones transitorias que no estarían asociadas a lesiones precursoras del cáncer. Pero este test vamos a observar que necesita una prueba de triage, porque no todas las pacientes van a presentar una lesión. Necesitamos una prueba más específica y en este caso ahí sí juega un rol el PAP. Ahora, el resto del país no tiene test de HPV incluido en el tamizaje, sino que está basado en la citología. Y el test de HPV acá también juega un rol y particularmente es útil en el caso del esclarecimiento de las ASCUS que ya vamos a observar. Me gustaría hacer una aclaración en relación al valor predictivo negativo. Cuando utilizamos un test en tamizaje es muy importante respetar el espacio o el tiempo entre rondas, que son de 5 años cuando el test es negativo. Y esto es porque, primero, que el test tiene un valor predictivo negativo muy alto que nos asegura en un 100% de los casos de que no hay una lesión precursora del cáncer. Si lo utilizáramos antes, estaríamos detectando nuevas infecciones transitorias, pero no lesiones precursoras, y además esto le quitaría, costo-efectividad al test porque le sumaría gastos operativos. En relación al ASCUS, en un contexto de tamizaje citológico, vamos a ver que es una patente citológica que no es un diagnóstico de sí misma, representa menos del 5% de la citología, pero requiere un esclarecimiento. ¿Por qué? Porque entre un 5 y un 17% de esos casos están asociados a lesiones precursoras del cáncer. Entonces, en esta circunstancia, vamos a observar que el test de HPV ha evidenciado una mayor sensibilidad que la citología en el esclarecimiento del ASCUS. Y lo que permite el test de HPV en esta instancia es la estratificación del riesgo, es decir, delimitar qué paciente con un ASCUS y un HPV negativo va a tener un riesgo muy bajo de presentar una lesión precursora del cáncer y qué paciente que presente ASCUS y que tenga un test de HPV positivo de alto riesgo, por supuesto, va a presentar un riesgo de desarrollar una lesión precursora del cáncer similar al de una lesión de alto grado, es decir, de entre un 12 y un 16% a los 2 años. Así es como utilizamos el test de HPV en esta patente citológica, pero no en otras patentes citológicas, porque ya tienen una asociación con lesión intraepitelial de alto grado que amerita sistemáticamente una derivación colposcópica y eventual biopsia. Ahora bien, como dijo el doctor Santomé, las lesiones de bajo grado son infecciones transitorias. Las lesiones SIN3 son verdaderos precursores del cáncer. El SIN2 es una lesión, intermedia, una lesión que tiene un comportamiento biológico intermedio y también ha evidenciado una alta tasa de regresión espontánea. Entonces, vamos a hacer una pregunta. ¿Tiene algún valor el uso del test de HPV para decidir la conducta terapéutica ante una lesión de bajo grado o un SIN2? Sabemos que en las lesiones de bajo grado en un 84% se asocian a virus de alto riesgo. Y vamos a observar que en las lesiones de SIN2 en un 92%. Lo que varía es que 16 y 18 representan el 25% en lesiones de bajo grado y 16 y 18 representan el 50% en las lesiones de alto grado. Ahora bien, sabemos que un alto porcentaje de estas lesiones va a retrogradar espontáneamente. Por lo tanto, no es una indicación el uso del test de HPV para la toma de la conducta terapéutica. Y en el SIN2, como muy bien delimitó y planteó el doctor Santomé, la herramienta, la nueva tecnología a utilizar es P16, que es la, proteína que nos va a indicar el verdadero comportamiento biológico. Entonces, el tipo viral no debe ser aplicado para definir conducta, ya que nosotros tratamos lesiones precancerosas, no tratamos infecciones. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando ya pasamos al seguimiento post-tratamiento? Una paciente que tuvo un tratamiento por una lesión de alto grado presenta en diferentes series un riesgo de 2 a 7 veces mayor de desarrollar cáncer de cuello uterino por décadas, hasta 20 años. Por eso es importante jerarquizar el seguimiento y no solo el tratamiento. Como vemos, las tasas de recurrencia no superan el 5 al 16%, pero hay algunos factores también que tienen relación con esto.
la citología anterior, la edad, el tabaquismo, la inmunosupresión, el estado de los márgenes quirúrgicos y la patología glandular. Pero hay una condición sine qua non que tiene que estar presente para que haya una recurrencia, que es la infección persistente. Y de este modo, y en este lugar, es que el test de HPV predice la recurrencia con mayor sensibilidad que la citología y el estado de los márgenes post-tratamiento, con un elevado valor predictivo negativo acá también. Como vemos, la sensibilidad del test de la citología y de los márgenes quirúrgicos es del 90, 95, 75 y 56% respectivamente. La modalidad evaluada en la cohorte del cáncer permanente en California ha observado que la modalidad que optimiza el uso del test de HPV es la modalidad de co-test, en donde lo que permite es, digamos, mediante la utilización o la aplicación de 2 co-test, reducir el riesgo a 1.5 de SIN2 o más a los 5 años. De este modo, la recomendación de contar con el test es realizar el test, el co-test, Papa Nicolau y el test, o sea, entre los 6 y 12 meses del tratamiento. Y entonces repetirlo al año, ¿sí? Luego de 2 test que son negativos, en ese caso se puede repetir el test a los 3 y a los 5 años. En el caso de que no contemos con el test de HPV, bueno, en ese caso, por supuesto que podemos hacer el control citocolposcópico semestral cada 2 años para luego retornar al tamizaje. Entonces, cuando creemos que encontramos la solución y encontramos un problema, acá abajo había un laberinto, ¿sí? Bueno, Cuando utilizamos pruebas moleculares cuyos resultados no tienen traducción clínica. Cuando aplicamos test en poblaciones con alta prevalencia de infecciones, como las mujeres menores de 30 años. Cuando tomamos decisiones terapéuticas en funciones a diferentes tipos virales. Cuando no somos capaces y no podemos de interpretar y transmitir un informe molecular. Y cuando la tecnología reemplaza a nuestro criterio. Cuando un resultado positivo no es positivo, realmente estamos en un grave problema dentro de 4 paredes que es nuestro consultorio, porque vamos a tener que enfrentar muchísimas preguntas que a veces no tienen respuesta. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿A dónde? ¿Cuándo? ¿Con quién me contagié? Es casi como responder el sexo de los ángeles, ¿sí? No nos olvidemos que el HPV es una infección de transmisión sexual, esto genera mucha vergüenza, mucha culpa. La paciente tiene muchas dudas sobre si va a estar infectada para toda la vida, pero no es solo eso, sino que también nos conduce a sobrediagnósticos, sobretratamiento, y sabemos que todos los tratamientos presentan un impacto potencial negativo reproductivo, con un mayor riesgo de parto pretérmino en relación a la longitud de las excisiones y al volumen escindido. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta y responder, ya Einstein nos está respondiendo esta pregunta. ¿Por qué esta magnífica tecnología científica que ahorra trabajo y nos hace la vida más fácil nos aporta tan poca felicidad? La respuesta es esta, simplemente porque aún no hemos aprendido a usarla continuo. Que las nuevas tecnologías resuelvan retos en nuestra práctica y no se conviertan en un reto en sí misma. La construcción de un sólido criterio nos permitirá un uso no solo racional, sino seguro para nuestras mujeres. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Muy clara tu exposición. Así que vamos a dar paso para la tercera charla. Quiero presentar a una amiga también, a la doctora Laura Ariel. Laura es miembro de comisión directiva, es nuestra actual secretaria de actas, es médica acreditada en patología del tracto genital inferior y es del plantel de la sección de patología del tracto genital inferior del Hospital Durán de Buenos Aires. Así que Laura nos va a hablar de la patología por HPV del tracto genital inferior en mujeres inmunosuprimidas y qué debemos hacer. Quiero hacer mención que Laura fue parte del grupo de trabajo de la sociedad, del adendum del manejo de las guías
que generó la sociedad en el 2015 y que después el adendum estuvo relacionado con las pacientes inmunosuprimidas. Así que me parece que Laura es una de las mejores personas o más indicadas para hablarnos del tema. Así que salgo y te dejo a ti, Laura. Gracias. Bueno, bárbaro. Muchísimas gracias. Vamos acá. No, todavía no veo. A ver acá. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que estén sacando provecho de estas jornadas. Gracias a FASGO por la invitación a participar. Y bueno, como decía el doctor Monge, estas guías, esta charla se desprende de las guías de tamizaje y manejo de lesiones en mujeres que viven con VIH, que la Sociedad Argentina de Patología del Tracto Genital Inferior y ASAIGO publicamos en el año 2018. No quiero dejar de nombrar al doctor Tili, a la doctora Vulcano y a la doctora Soma por los meses de trabajo compartido en el armado de estas guías, y al doctor Monge y a la doctora Velasco, que fueron los revisores de las guías. Bueno, entonces, para empezar un poquito, debemos saber que las mujeres inmunosuprimidas, ¿sí? La inmunosupresión congénita o adquirida, y entre estas la infección por VIH, son altamente susceptibles a la infección persistente por VPH y poseen mayor riesgo de desarrollar lesiones precursoras del cáncer de cuello. Las mujeres inmunosuprimidas tienen mayor prevalencia de infecciones por distintos tipos de VPH oncogénicos, infecciones simultáneas por distintos tipos virales. Es más frecuente que nos vengan citologías anormales, lesiones de bajo grado y alto grado, y el cáncer de cuello uterino, que sabemos que es enfermedad marcadora de SIDA. Además, las mujeres inmunosuprimidas tienen mayor persistencia de VPH y mayores índices de progresión de las lesiones. Debemos recordar la línea de corte de 200 en el recuento de CD4 en mujeres VIH, que va a favorecer la aparición de patologías oportunistas y en el PGI fundamentalmente relacionada al cáncer de cuello, enfermedad marcadora de SIDA desde el año 96. En cuanto a la oncogénesis vinculada al HPV, un poquito, bueno, la desregulación inmune local, pero existiría una interacción entre el VPH y el VIH, entre proteínas, ¿no?, que alterarían el ciclo celular, impidiendo reparación de errores. Y esto puede llegar a ser independientemente del nivel de CD4 circulante. Las mujeres inmunosuprimidas tienen mayor asociación a multicentricidad de lesiones, a la extensión en superficie de las lesiones, a las recurrencias y a los tratamientos, al fracaso de los tratamientos que utilizamos habitualmente. Quiero hablar un segundito sobre terapia antirretroviral de alto impacto en mujeres VIH. Sabemos que cuando llegó, produjo por un lado la disminución de infecciones oportunistas y también se vio que aplicado en etapas iniciales aumentaba la regresión de las lesiones y disminuía las recurrencias de las mismas. Pero por otro lado, también sabemos que las mujeres que no hacen terapia antirretroviral tienen mayor prevalencia de lesiones intraepiteliales. Sin embargo, en etapas avanzadas sí existiría un punto crítico de no retorno en la carcinogénesis cuando la transformación está instalada aún a pesar del tratamiento antirretroviral. ¿Cuáles son los factores que influyen en la edad de tamizaje de cáncer de cuello? Por un lado, la edad, el estado inmunológico, sobre todo el recuento de CD4, la línea de corte de 200, recordemos, la adherencia al tratamiento, cómo adquirió la infección, si fue por transmisión vertical o horizontal, si existe o no vacunación previa, si hay antecedentes de lesiones intraepiteliales. ¿Cuándo deberíamos iniciar el tamizaje? Bueno, al momento del diagnóstico de la inmunosupresión, cuando las relaciones sexuales ya estén iniciadas. Y en caso de inmunosupresiones congénitas o por otras causas, ¿no?, o de transmisión vertical del VIH, no existen evidencias sobre la edad de inicio de tamizaje, por lo que la verdad que sugerimos comenzar ni bien se inician las mismas. Bueno, vamos a hablar de 4 escenarios de tamizaje, son los 4 escenarios que plantean las guías del 2015, y bueno, vamos a ver un poquito cada uno. De todas maneras, bueno, Alejandra recién estuvo hablando de esto y esto es muy importante, recordar que en las mujeres menores de 30 años no usamos test de VPH, ni las HIV, ni las inmunosuprimidas, ni las no inmunosuprimidas.
Bien. ¿Cómo hacemos tamizaje solo con citología? Sabemos, bueno, hoy la citología nos puede venir negativa o positiva. En el caso de ser negativa, lo que se recomienda el primer año es controlar cada 6 meses. Cuando los CD4 sean menor a 500, los controles deben seguir semestrales, o 400. La verdad que la línea de corte siempre se discutió si era 400 o 500. Con 400 estaría bien. Pero cuando los CD4 son mayores a 400, podemos continuar con el tamizaje anual. En el caso de que la citología sea positiva, estamos frente a 2 escenarios diferentes, las citologías del tipo ASPUS o LSIL y las del ASC-H o HSIL por otro. En ambos debemos realizar colposcopía y vaginoscopía en estas pacientes. Cuando hablamos de citologías de ASPUS, LSIL, debemos realizar la colpo y vaginoscopía y si está todo normal, si no encontramos lesiones, ¿sí? Se hará la primera vez el control a los 6 meses y vamos a considerar el recuento de CD4 para establecer los controles semestrales o anuales. Siempre que hallemos alguna lesión, del tipo de cambios menores o cambios mayores, se realizará una biopsia y manejaremos el resultado. Cuando tenemos una citología del tipo ASC-H, en ese caso, si la vaginoscopía, la colposcopía, ¿no? Fundamentalmente, y la vaginoscopía son normales, debemos estudiar el conducto endocervical, ¿sí? El ASC-H o el HSIL en algún lugar están. Y si resulta negativo, deberemos realizar una biopsia ampliada porque en algún lugar está. Mientras que si es positivo, manejaremos según resultados. Si los hallazgos son compatibles con lesiones de bajo o alto grado, vamos a realizar biopsia y manejaremos según el resultado. El segundo escenario de tamizaje es citología y colposcopía. Debemos tener en cuenta que, la verdad, no existen recomendaciones internacionales que incorporen a la colposcopía como una herramienta de tamizaje, pero no podemos dejar de reconocer que en nuestro país la colposcopía está ampliamente difundida. Es un estudio de bajo costo que tiene alta sensibilidad, así que siempre que se disponga este método lo sugerimos incorporándolo al tamizaje junto a la citología. Y el esquema es similar al anterior. Entonces, hacemos de entrada citología y colposcopía, frente a citologías negativas, los hallazgos colposcópicos normales, ahí el primer año se controlará cada 6 meses y después, en función del recuento de CD4, si es menor a 400 o 500, será semestral o pasará a ser anual. En el caso de que encontremos algún hallazgo en la colposcopía, a pesar de que el PAP sea negativo, debemos biopsiar. En el caso de las citologías ASPUS y el ESIL, bueno, si no hay hallazgos en la colposcopía, controlamos cada 6 meses el primer año y después podemos pasar anual con un buen recuento de CD4. En el caso de encontrar alguna lesión, se realizará biopsia y manejar según resultados. Y finalmente, cuando tenemos citologías del tipo ASC-H o HSIL, recordar que siempre, si no vemos nada en el cuello o ni en la vagina, debemos estudiar el conducto, que si es negativo merece una biopsia ampliada. Y en el caso de que sea positivo, se manejará según los resultados y siempre que encontremos lesiones, las biopsiaremos. Y el tercer escenario de tamizaje, que es el escenario del COTES, sí tenemos 4 posibilidades. El test VPH negativo y el PAP negativo. En ese caso vamos a hacer un control trienal, sí, cada 3 años, a diferencia de lo que se sugiere en la población inmunocompetente, que es cada 5 años. En el caso de que el VPH sea positivo y la citología negativa, lo que recomendamos es repetir nuevo tamizaje con citología a los 12 meses. Si el VPH es negativo y el PAP positivo, debemos revisar la citología, eso es lo que se recomienda. Si hay cambios menores, o sea, si lo que vemos es el ESIL o ASPUS, podemos repetirlo al año, y con cambios mayores debemos indicar la colposcopía y evaluar el conducto. Y en el caso del VPH positivo y el PAP positivo, enviaremos a colposcopía. En cuanto al cuarto escenario, que es la prueba solo con VPH, en estas mujeres no hay evidencias, no hay datos que recomienden utilizar solamente al test como método de tamizaje. ¿Cómo vamos a manejar las lesiones intraepiteliales? Bueno, en primer lugar, emplear el criterio médico. Acá en estas mujeres debemos personalizar diagnóstico, tratamiento, seguimiento, y vamos a evaluar otros factores de riesgo, ¿sí? Que se asocian, el compromiso del CD4, la carga viral, qué pasa con los tratamientos,
con la no adherencia al seguimiento, el tabaco, la edad, si hay antecedentes o no de alguna patología, de una lesión intraepitelial de alto grado en todo el TGI. Bien, con respecto al manejo de las lesiones intraepiteliales de bajo grado, tenemos dos escenarios, esto se desprende también de las guías del 2015, ¿sí? Cuando hay correlación citocolpustológica, o sea, PAP, colpo y biopsia, todo nos da bajo grado. Es muy importante el recuento de CD4, que es un factor de riesgo. En general, nosotros recomendamos tratamiento, pero obviamente podemos hablar de cada caso en particular, son trajes a medida, no siempre tratamos todos los bajos grados, pero debemos estudiar cada caso particular. Obviamente queda supeditado a criterio de médico tratante. ¿Qué pasa cuando hay discordancia, ¿sí? Cuando no hay correlación citocolpustológica? ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una biopsia de bajo grado, pero o la citología nos vino un HSIL o en la colposcopía vimos cambios mayores. Bueno, hay dos opciones. En primer lugar, puede ser revisar los hallazgos. Si sucede un cambio en el diagnóstico, manejaremos acorde el cambio. Y si no hay cambios, debemos realizar un procedimiento decisional diagnóstico, ya sea porque la colposcopía nos pareció algo más o en la citología nos vino algo más. Y la otra opción es de entrada, hacer un procedimiento diagnóstico decisional, y sobre todo lo vamos a hacer en mujeres que tengan zonas de transformación tipo 3 o los conductos sean positivos para sí. Con respecto al SIN2-3, se realiza una biopsia ampliada en función de la zona de transformación, ya sea 1, 2 o 3, ¿sí? Tipo de decisión 1, 2 o 3. En estos casos, en estas mujeres, no hay evidencia todavía, y el tema de la P16 todavía puede estar un poco cuestionado. Durante el embarazo, el control citocolposcópico trimestral, tanto en el SIN 1, SIN 2 y SIN 3, ¿sí? Algo que haya mayor patología, haremos biopsia, ¿sí? Si sospechamos de algo más, para ver cómo evoluciona, y control a las 6 u 8 semanas postparto. Con respecto al seguimiento de SIN 2-3, toda la vida, puede ser con papicolpo, semestral por 2 años y luego anual, y si disponemos de COTE, se puede hacer de 6 a 12 meses del tratamiento, si disponemos de un test molecular más cercano de los 12 mejor. En el caso de que sea negativo el COTE, ¿sí? Se realizará control anual, y con 2 negativos puede pasar a 3 años, y en el caso de que sea positivo, obviamente realizaremos una colposcopía. ¿Qué pasa con el estudio de todo el tracto aneogenital? Las recomendaciones de las sociedades internacionales en general, no hay consenso total cuando se estudia el conducto anal. Sabemos que para estudiarlo disponemos de la citología anal, anoscopía de alta resolución y eventual biopsia. Y lo vamos a hacer siempre que tengamos pacientes con lesiones intraepiteliales de alto grado, estas mujeres inmunosuprimidas, ¿no? O que presenten condilomatosis vulvar, o perineal, o perianal. Y si no, una vez en la vida de estas mujeres, sí se debe realizar un estudio del conducto. Con respecto a la vaginoscopía, la hacemos de rutina, ¿sí? Cuando hacemos la colposcopía se hace de rutina la vaginoscopía. Recuerden que estas mujeres tienen alta frecuencia de lesiones multicéntricas. Y bueno, con respecto a la vulva, no hay métodos de tamizaje, ni para VIN, ni para cáncer, así que toda lesión que veamos en la vulva o que palpemos, que sospechemos que puede ser un VIN o un cáncer, debemos biopsiar. Con respecto al estudio orofaringio, sabemos que hay alta prevalencia de lesiones orales en mujeres VIH, y el tratamiento antirretroviral de alto impacto, ¿sí? Aumentó la frecuencia de lesiones orales relacionadas al VPH. Pero la mayoría realmente son benignas y las producen el virus de bajo riesgo. Así que esto se piensa que está vinculado fundamentalmente al aumento de la expectativa de vida de estas mujeres, con el uso de la terapéutica antirretroviral. En mujeres con VIH que presenten lesiones de alto grado, ahí sí realizaremos el estudio orofaringio, ya que este no lo recomendamos de rutina. Ya para ir cerrando, con respecto a la vacunación, los datos disponibles que hay en personas que viven con VIH entre 13 y 26 años, que ya estuvieron expuestos a los VPH vacunales, son insuficientes para determinar un real beneficio. A pesar de esto, nosotros conocemos las vacunas, sabemos que son seguras, inmunógenas, que tienen un beneficio potencial, así que se lo recomienda tanto a varones como a mujeres infectados por VIH entre 13 y 26 años. Y si bien no contamos con la misma evidencia para las mujeres y hombres mayores a 26, también los recomendamos. El Ministerio de Salud de la Nación incluye la vacuna de varones y mujeres de 11 a 26 años que vivan con VIH y a quienes hayan también sido trasplantados, ya sea órganos sólidos o células hematopoyéticas, con el esquema de 3 dosis, con la vacuna tetravalente a los 0, 2 y 6 meses.
Recordar que es diferente al esquema que se usa en los menores de 15 años, que son 2 dosis a los 0 y 6 meses. Pero bueno, las mujeres infectadas con VIH, vacunadas, obviamente, como todas las mujeres, deben someterse a un tamizaje, porque sabemos que la vacuna no previene todos los tipos de VPH y puede ser menos efectiva en estas mujeres. Así que por ahora el tamizaje, a pesar de la vacuna, sigue existiendo. Y para terminar, en el tamizaje de mujeres inmunosuprimidas se debe detectar la presencia de otros factores de riesgo, como ya mencioné. En el caso de mujeres que viven con VIH, el recuento de los CD4 y la adherencia al tratamiento antirretroviral es sumamente importante. Recordemos que los escenarios de tamizaje en mujeres menores de 30 es con citología o citología más colposcopía, y en las mayores de 30 años puede ser citología con colposcopía o utilizar el test molecular en cotest. No está recomendado realizar el test de VPH en mujeres menores de 30 años, sean o no inmunosuprimidas. Bueno, muchas gracias, Laura. Excelente la presentación. Y bueno, vamos a ir a nuestra parte final del simposio para después darle desde ya paso a las preguntas. Nuestra última relatora es la doctora Claudia Perinetti. Claudia es docente de la Cátedra de Ginecología de grado y posgrado de la Universidad Nacional de Cuyo. Es presidente actual de la Sociedad de Patología del Tracto Genital Inferior de Mendoza y es miembro de la Sociedad Internacional para el Estudio de Enfermedades Vulvovaginales, y es médica especialista en patología del tracto genital inferior. Así que muchas gracias, Claudia. Ella nos va a hablar de neoplasias intraepiteliales vulvares, HSIL y VIN. ¿Cuáles son los errores más frecuentes en su diagnóstico y tratamiento? Opciones terapéuticas actuales. Así que dejo paso a Claudia. Buenas tardes, estoy buscando mi presentación. Aquí estamos. Primero que nada, agradecer a FASGO por la invitación. Realmente es un placer y un honor participar de actividades formativas de FASGO. Bueno, en cuanto al tema de hoy, sabemos que la neoplasia intraepitelial vulvar es la entidad precursora del carcinoma escamoso de vulva, que por mucho tiempo estas patologías han llevado el mismo nombre, pero hoy se sabe que se trata realmente de dos entidades totalmente diferentes. Por un lado el HSIL binusual y por otro lado el VIN diferenciado, que ambas lesiones presentan diferentes etiologías, epidemiología, prevalencia y diferente tasa de progresión a cáncer. De este modo, por un lado tenemos el HSIL binusual, que es una lesión relacionada a la infección por HPV, más frecuente en mujeres jóvenes y con una baja tasa de progresión a cáncer, y por otro lado tenemos el VIN diferenciado, relacionado a dermatosis vulvares como el líquen escleroso, más frecuente en mujeres añosas y con una alta tasa de progresión a cáncer. Bien, ahora si comparamos, porque nos pidieron errores, si comparamos el diagnóstico de estas lesiones con un viaje, yo les puedo decir que podemos conocer muy bien la estación de trenes, es decir, podemos conocer muy bien la patología, podemos conocer muy bien el destino, es decir, podemos conocer muy bien el tratamiento, sin embargo podemos cometer errores y no llegar bien a destino. La idea es estudiar por qué, cuándo, por qué podemos cometer estos errores. Bien, en un viaje, si comparamos la patología, podemos cometer tres tipos de errores. Uno de ellos es el error de inicio, que es en la elección del andén, que nos estaríamos refiriendo al diagnóstico clínico. Podemos cometer errores en la elección del tren, que nos estaríamos refiriendo al diagnóstico histológico, o podemos cometer un error al final, en la estación a bajar, y nos estaríamos refiriendo a la elección del tratamiento o el seguimiento. Si comenzamos con el error de inicio y nos referimos a diagnóstico clínico, podríamos referirnos a retraso en el diagnóstico, a no sospechar patología o a cometer un error en la elección de la zona a biopsiar.
En cuanto al retraso diagnóstico, hay estudios que han demostrado que más del 25% de pacientes con lesiones intraepiteliales vulvares habían recibido algún tipo de tratamiento sin biopsia previa, y algo peor aún, que el 25% de los médicos no realizó examen físico en la primera consulta de una paciente con lesión vulvar. Esto lo vamos a solucionar haciendo una correcta historia clínica y un examen físico completo. En este caso, por ejemplo, vemos una paciente claramente con un signo de líquen escleroso, pero si no desplegáramos los labios, dejaríamos de detectar lesiones de este BIN diferenciado y del área de carcinoma lateral. ¿Y por qué se produce este problema de no sospechar patología frente a lesiones intraepiteliales vulvares? Esto surge porque clínicamente el BIN no guarda un patrón clínico ni sintomático característico. Pueden ser lesiones hiperpigmentadas o hipopigmentadas, de color blanco, gris, rojizo, negro, incluso una misma lesión presentar diferentes colores, esto se llama discromía, ser lesiones únicas o multifocales, y dado que el BIN carece de una expresión clínica única, es que debemos biopsiar cualquier zona hiper o hipopigmentada que genere sospecha. Lo que sí debemos saber es que sí o sí, siempre el examen debe ser a ojo desnudo. No necesitamos el colposcopio para hacer diagnóstico. Aquí claramente vemos imágenes de color grisáceo, gris aterciopelado, parduzco, color piel, o rojizas como en la imagen de la derecha. Sabemos que el BIN usual, High-SIL, lleva este nombre de inusual porque es la lesión más frecuente, está relacionada a genotipos virales oncogénicos como 16 y 18, es mucho más frecuente en mujeres jóvenes con antecedente de tabaquismo e inmunosupresión. Por esto es que decimos que es muy importante el interrogatorio para buscar los factores de riesgo. Y en cuanto a factores de riesgo y antecedentes, tenemos publicaciones que nos hablan que casi el 50% de las pacientes con High-SIL vulvar tienen actualmente o van a tener en el futuro algún tipo de lesión de alto grado producido por HPV, ya sea en cuello, vagina o ano. Otro problema que puede surgir y que nos puede hacer cometer un error y no sospechar patología es la presencia de melanosis o hiperpigmentación, sobre todo en la menopausia, ya que clínicamente y a la dermatoscopía el BIN es muy difícil de diferenciarlo de la melanosis vulvar, y esto sucede porque cerca de un 10 o un 15% del High-SIL vulvar son lesiones pigmentadas y planas. Entonces, frente a la duda diagnóstica de lesión hiperpigmentada, pensar siempre en realizar una biopsia. En cuanto a la elección de la zona a biopsiar, que sería uno de los errores en nuestro diagnóstico clínico, debemos saber, estas son dos pacientes con High-SIL vulvar, que según donde biopsiemos podemos obtener una biopsia de condiloma acuminado o una biopsia con High-SIL. Es decir que frente a la duda, posibilidad de cometer error, realizar múltiples biopsias de las zonas más sospechosas y por supuesto enviarlas en frascos identificados y con informe al patólogo. Otra cosa que debemos saber es que debemos evitar las zonas sobrelevadas de hiperkeratosis porque no llegaríamos a membrana basal y capas basales para hacer un correcto diagnóstico de lesión intraepitelial vulvar. Elegir siempre la lesión de mayor sospecha y evitar áreas sobreelevadas. Sucede lo mismo en el BIN diferenciado. Si biopsiáramos la zona de comisura anterior, vamos a diagnosticar solo un líquen y vamos a dejar de diagnosticar, en un caso, un carcinoma en la imagen de la izquierda o el BIN diferenciado en la imagen de la derecha. Lo mismo sucede aquí, tenemos lesiones ulceradas, debemos elegir siempre presencia de úlcera, elegir el borde y nunca el centro, y tratar de hacer múltiples biopsias para no dejar de diagnosticar la lesión de mayor sospecha. Si vamos ahora a nuestro segundo error que podemos cometer, que es a nivel de diagnóstico histológico, tenemos que saber que es fundamental diferenciar entre BIN diferenciado y High-SIL, ya que tienen diferentes tasas de recurrencia y progresión a cáncer con diferentes opciones terapéuticas. Es por esto que sugerimos que al trabajar en patología vulvar necesitamos trabajar con patólogos con experiencia en patología vulvar.
Sabemos que el VIN diferenciado está asociado a dermatosis vulvares como líquen escleroso y líquen plano, más frecuente en mujeres mayores, sin antecedente de tabaquismo ni de lesiones del tracto genital inferior por HPV, y que en general son lesiones unifocales sobre una base de líquen escleroso. Es decir, es fundamental evitar datos al patólogo respecto a los antecedentes de la paciente y a la lesión que estamos observando. Cuando se analizó criterios diagnósticos, se detectó un trabajo muy interesante que no había acuerdo entre patólogos generales, que realmente fue bajo el acuerdo en criterios diagnósticos y que solo los patólogos con subespecialidad y entrenamiento en ginecología demostraron acuerdo significativo en cuanto a criterios diagnósticos para VIN diferenciado. Es por esto que insistimos trabajar con patólogos que tengan experiencia en patología vulvar. Otro trabajo muy interesante que analizó retrospectivamente biopsias de líquen escleroso de pacientes que posteriormente progresaron a cáncer, en esta revisión detectaron que había presencia de VIN diferenciado en las lesiones que solo informaron líquen. Y esto sucedía con mayor frecuencia en aquellas biopsias que informaban líquen escleroso asociado a otra lesión como paraqueratosis, hiperkeratosis o hiperplasia epitelial. Es decir, que cuando una biopsia les informe líquen escleroso más estas lesiones, debemos realizar un control estricto. Para acercarnos al final, último error que podemos cometer en estas lesiones intraepiteliares vulvares es el error de final, la estación a bajar o el error en el tratamiento y seguimiento. ¿Y dónde podemos cometer ese error? En la elección del tratamiento, en el manejo de los márgenes, en la correcta asociación de los tratamientos que elijamos y en el correcto seguimiento de estas pacientes. Sabemos que el tratamiento históricamente del VIN y del HICIL siempre es la resección, puede ser con bisturí, electrocirugía o láser, ya sea resección o vaporización, no hay diferencia. Trabajo de Cochrane de PEPAS publicado en el 2011 demostró que no hay diferencia en los resultados. Lo que sí se demuestra es que los tratamientos quirúrgicos del área vulvar generan una alta morbilidad y, sin embargo, se asocian con altas tasas de recurrencia. Es decir, que debemos intentar tratamientos menos invasivos, ya que obtendremos iguales tasas de efectividad. En esta intención de reducir la alta morbilidad de tratamientos quirúrgicos extensos que tienen alta tasa de recurrencia, es que aparece el tratamiento médico y aparece aquí en el papel del imiquimod, que es un inmunomodulador con una alta actividad antiviral y antitumoral, que genera una gran memoria inmunológica y que esto es lo que permite menores tasas de recurrencia que los tratamientos quirúrgicos y de este modo evitaría resecciones extensas. Por supuesto, debemos descartar absolutamente invasión y debemos saber que el imiquimod solo está permitido en lesiones HICIL inusual. En cuanto al VIN diferenciado, es fundamental recordar que el tratamiento es exclusivamente excisional, es el tratamiento de elección, puede ser con bisturí, lipoláser, estamos hablando de resección, y que es fundamental obtener material para el estudio biológico, ya que debemos descartar la posibilidad de invasión y saber que están prohibidas las terapias médicas en el VIN diferenciado. En cuanto al manejo de márgenes, sabemos que el margen de 5 milímetros es seguro, sin embargo, el margen comprometido no predice el desarrollo de enfermedad invasiva, es decir, que el hecho de hacer cirugías más extensas no va a garantizar que tengamos cura y prevenir esa recurrencia. Lo que sí es muy importante es la profundidad de resección de estas lesiones, ya que en áreas pilosas, debido a la presencia de los anexos cutáneos, debemos tener una profundidad de resección de aproximadamente 4 milímetros para llegar a dermis reticular, y en áreas no pilosas mucosas es suficiente con una profundidad de 1 milímetro. En cuanto a asociación de tratamientos, esta es una paciente trasplantada que había sido conizada ya por un carcinoma 60 con un VIN, con un HICIL vulvar, un VAIN y un AIN, y acá es donde se plantea la posibilidad de asociación de tratamientos, en donde se puede asociar resección quirúrgica de las lesiones de mayor sospecha y vaporización láser de las lesiones de menor sospecha de invasión.
Lo que también se puede asociar es la resección quirúrgica más imiquimod, y este imiquimod puede usarse previo a la cirugía para reducir la lesión y disminuir la cantidad de tejido resecado, o puede utilizarse post-resección quirúrgica para disminuir las tasas de recurrencia. Y debemos saber que la reconstrucción estética y funcional es realmente parte del tratamiento del VIN, de la lesión intraepitelial vulvar. En cuanto al seguimiento, sabemos que es fundamental el seguimiento de la paciente con líquen escleroso porque tiene mayor riesgo de desarrollar VIN diferenciado, y la paciente tratada por VIN diferenciado debe tener un control estricto y continuar su tratamiento por líquen escleroso. También sabemos que el VIN diferenciado, que es menos frecuente, ¿y por qué es menos frecuente? Porque tan rápidamente progresa cáncer, tiene una tasa de progresión tan alta, que es más difícil de detectarlo a tiempo. Mucho cuidado con las lesiones sobrelevadas o con las lesiones nodulares. También sabemos que mientras mejor seguimiento tengamos de la paciente con líquen escleroso, más rápidamente vamos a diagnosticar un VIN diferenciado en estas pacientes. Y como decía la doctora Ariel, seguimiento estricto de la paciente inmunocomprometida, ya que tienen un riesgo aumentado de desarrollar HICIL a edades más tempranas y desarrollar enfermedades multicéntricas y multifocales. A la izquierda una paciente con hepatitis autoinmune, a la derecha una paciente mayor con una artritis reumatoidea. Y estas pacientes tienen mayores tasas de recurrencia y menor tiempo de progresión a cáncer. A la izquierda una paciente joven trasplantada, a la derecha una paciente lúpica. Es decir, paciente inmunocomprometida deben tener un seguimiento estricto. Y para terminar, como conclusiones, remarcar la diferencia, que es fundamental diferenciar VIN diferenciado de HICIL, ya que son lesiones totalmente diferentes, con diferencias biológicas radicales que generan diferentes tasas de recurrencia, diferente capacidad de progresión, diferente tiempo de progresión a cáncer y diferente sobrevida, que tenemos 3 posibilidades de cometer un error frente a una lesión intraepitelial vulvar, ya sea en el diagnóstico clínico, en el diagnóstico histológico o en el tratamiento, y nuestra propuesta para disminuir esta posibilidad de error en cuanto al diagnóstico clínico es realizar realmente un examen genital completo, desplegar los labios, buscar factores de riesgo en el interrogatorio, elegir la zona a biopsiar buscando la lesión de el área de mayor sospecha, realizar múltiples biopsias si no podemos darnos cuenta cuál es la lesión de mayor sospecha, evitar las áreas muy sobrelevadas de hiperkeratosis y en caso de encontrar úlceras, biopsiar y elegir el borde. Para disminuir el riesgo de error en el diagnóstico histológico, siempre tratar de trabajar con patólogos que tengan experiencia en patología vulvar, enviar la mayor cantidad de datos posibles al patólogo, tanto de antecedentes como de la imagen que estamos observando, y si encontramos un líquen con área de hiperkeratosis, saber que tiene mayor riesgo de desarrollar un VIN diferenciado. Y en cuanto al tratamiento, saber que el HICIL puede tratarse tanto quirúrgica como con un tratamiento médico, que tenemos opciones de combinación de tratamientos solo en el HICIL, que el VIN diferenciado solo puede ser tratado quirúrgicamente, que no es necesario cirugías extensas y que es fundamental el seguimiento de estas pacientes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Claudia. Nos ponemos todos, así puedo empezar con las preguntas. Bueno, acá tengo algunas preguntas. Voy a empezar por... Tengo una para vos, Alberto. Me fueron haciendo llegar. Tengo una que dice, una paciente que tiene HPV negativa con un antecedente de un tumor neuroendocrino de apéndice. ¿Se recomienda realizar PAP anual para control neuroendocrino del cérvix? Estás muteado, creo.
No se escucha, Álvaro. ¿Hay algún inconveniente, no sé, con el audio del doctor Santomé? Tendría que ver con su computadora porque teóricamente estamos todos bien. No sé si los demás me están escuchando a Sí, mí. perfectamente. Por eso Bueno, no debería tener fíjate en sacar los auriculares Si y no sin puedo- auriculares hacerlo, Alberto, por las dudas. No. Bueno, No, que conteste otra persona, otro de los doctores. No, no lo escuchamos, Doc. bien. Vos, Ale, Di Gregorio, también, estás muteada, no se escucha. A ver qué pregunto. Me parece que estamos nosotros dos solamente. ¿Vos, Laura? Estamos nosotros dos. ¿Vos, Claudia, estás ahí, podés hablar? No. Estamos nosotros dos solamente con audio. Los 4 relatores no. Están pidiendo que desconecten los auriculares acá. Sí, dice que refresquen la página también. Vieron que arriba dice reconectar, que tienen un cartelito. A ver si los que no tienen audio pueden hacerlo. ¿Cargar la página de vuelta o hacer un refresh? No, hacer un refresh. Solo hacer un refresh para todos, a ver si... Porque estamos nosotros dos con audio. Nosotros dos tenemos audio. Me dice acá el instructor que Israel que refresquen la página. Pongan reconectar, ¿no les aparece algo que diga reconectar? ¿O salir y volver a entrar? ¿No sería mejor? Salir y volver a entrar, Laura y Claudia. Con F5 lo pueden hacer también. Pueden apretar F5. Hola, ¿me escuchan ahora? Ahora sí, ahora sí. Perfecto. Bien. Sí, Yo lo sí, que hice fue desconectarme y volver a conectarme. está bien. ¿Los demás Sí. tienen todos audio? Hola. Ahí Sí, está, ¿me escuchan? perfecto. Hola, Perinetti, sí. ¿A mí me escuchan? Sí, ¿Me también. escuchan? ¿Sí? Sí. A ver. A ver, Candy. Perfecto. Ahí estoy, ¿sí? Ah, muy bien. Ahí estamos Bueno, todos listos. ahora Se sí. ve que... Ahora sí. Ah, bueno, ahí está. Bueno, Albert, no sé si te vuelvo a hacer Sí. la pregunta de la HPV, paciente Por favor. HPV negativa, antecedente de tumor neuroendocrino del ápex, del apéndice. Y pregunta, ¿se recomienda realizar PAP anual para control neuroendocrino del cervix? Bueno, primero que los neuroendocrinos de apéndice son incidentales y son tumores raros iguales que los de cuello. La diferencia es que los de cuello son altamente agresivos y los de apéndice, ya te digo, son incidentales, por eso es que se los encuentra a partir de inclusive otras operaciones. Dada la rareza del neuroendocrino de cuello, no es recomendable aumentar la frecuencia de controles, sino que los controles tienen que ser los habituales. Perfecto. ¿Cuál sería la recomendación para una paciente con una gestación, un parto de 25 años que tiene un diagnóstico de un SIN2
presenta sangrado uterino anormal y que por colposcopía se evidencian úlceras de entre 3 a 5 milímetros. ¿Para quién es? Para el grupo, Alejandra, Laura. Bueno, puedo contestar o dar mi opinión, sí, al menos. O sea, me parece que una paciente que está correctamente evaluada y que tiene un diagnóstico histológico y si, digamos, esto puede ser confirmado su comportamiento biológico por biomarcadores, no debería tener, digamos, sangrado uterino anormal por ese motivo. Habría que ver el estudio de esas úlceras vulvares que presenta la paciente y evaluar el origen de la ginecorragia. En el caso de las úlceras vulvares, por supuesto que el estudio de las ITS como sífilis, como herpes, como, bueno, chancro blando, bueno, en fin, pueden ser, digamos, causas de sangrado y de ginecorragias en general. Pero el SIN2 en sí no debería ser un motivo de sangrado uterino normal. Bien, perfecto. Después, acá me hacen una pregunta con respecto a, perdón, ¿no? Claudia, en el HSIL vulvar, ¿es recomendable o no el uso del 5-fluoracilo? Ahí estoy, ¿se escucha? Sí. Bien, hay varios tratamientos médicos propuestos como 5-fluoracilo, más antiguo, terapia fotodinámica con previa sensibilización con ácido 5-aminolebulínico, incluso estudios nuevos que hay actualmente con sidofovir, pero en realidad actualmente tanto terapia fotodinámica como 5-fluoracilo actualmente tienen baja recomendación, incluso uno de ellos tiene recomendación débil en contra, y el único que estamos esperando, un trabajo que probablemente se publique en un par de años, es resultados con sidofovir. Pero hasta aquí como tratamiento médico único es imiquimod, que incluso lo estaríamos indicando off-label porque todavía FDA no lo ha avalado como tratamiento para el FICIL vulvar. Sin embargo, sociedades mundiales, la ISCBD y varias sociedades mundiales ya lo recomiendan, es decir, que basado en el beneficio del paciente, de los buenos resultados obtenidos con imiquimod, hoy imiquimod podemos indicarlos en FICIL, pero solo imiquimod hoy como tratamiento médico para FICIL, no otro. Bien. Tengo acá una paciente de 25 años con un diagnóstico citológico de Ascus L-Sil. ¿Cuál sería la conducta a seguir? Y me preguntan, en el caso de que fuera, en un caso, HIV positiva y en otro caso que fuera HIV negativa. ¿Cambiaría en algo el manejo clínico, el manejo del seguimiento, Laura? En realidad, si es una paciente que tiene un Ascus o un L-Sil y es inmunocomprometida, si es HIV positiva, recomendamos la colposcopía, se recomienda la colposcopía. En el caso de que sea una paciente inmunocompetente, la podemos controlar perfectamente a los 6 meses, eso en las guías, así que esas serían las dos situaciones diferentes, la recomendación de colposcopía en las inmunocomprometidas. Perfecto. Si no. Y acá algunas preguntas ponen a prueba a los relatores, me dicen, ¿qué se sabe del cáncer de cuello HPV negativo? Que en el caso puntual, el doctor Javier Bosch ha hecho algunas presentaciones con respecto a que hay un porcentaje de cáncer invasores de cuello que encontró en un porcentaje no despreciable negativo. Alberto, ¿qué sabes de esto? Bueno, en realidad, gracias Fernando.
En realidad siempre tuvimos la fantasía que podría haber cánceres de cuello HPV no relacionados, porque en medicina no existe ni el siempre ni el nunca. Es más, muchas veces lo discutimos inclusive con vos, un trabajo que habíamos presentado el grupo del Durán con test de HPV, y habíamos tenido 3 pacientes con cánceres de cuello avanzados cuyo test de HPV había sido negativo. Entonces discutíamos si la falla había sido del operador, si la falla había sido de la pesquisa, o si la falla había sido del método o del cáncer. Pero nos llamaba la atención que fuera un método de detección tan preciso y en pacientes con avanzado fuera negativo. Bueno, evidentemente el tema está hoy sobre el tapete. Yo creo que existen tipos de HPV que sabemos que hay más de 200 tipos, pero en realidad se van aumentando año a año, se van descubriendo nuevos tipos virales de HPV, y bien podría ser alguno de los no evaluados habitualmente por la técnica establecida. También puede ser por tipos que sí son evaluados y dan negativos, pero que cuando se hace secuenciación por PCR aparecen partículas virales, con lo cual son HPV positivos que no habían sido detectados primitivamente. También puede ser que la PCR, si bien es el método de excelencia hoy para evaluar, no necesariamente tenga que tener una resolución óptima para esos tipos de HPV en el futuro. O sea, bien puede pasar que dentro de X cantidad de tiempo se detecte que la PCR, ni siquiera esta técnica, es sensible para determinadas partículas virales o determinados tipos de HPV. Perfecto. Bueno. Claudia, en el líquen escleroso, me pregunta acá un asistente, dice, en general fracasan los tratamientos. ¿Podrían ustedes contarnos cuál es el que indican uno o más en relación ante las fallas de tratamiento con los tratamientos convencionales? Supongo que hace mención el colega. Bueno, creo que en general hay que determinar bien qué significa falla en el tratamiento. El tema es que estamos muy habituados a hablar de tiempos. Por ejemplo, dermatólogos usan mucho menos tiempo el clobetasol a nivel vulvar. Hay trabajos publicados bastante nuevos en donde hablan de que no habría problema en mantenerlo en el tiempo. El dermatólogo tiene mucho temor del efecto secundario del clobetasol, de la atrofia epitelial, con el aumento de la vascularización. Sin embargo, está demostrado que podemos usarlo por 1 mes, 2 meses, 3 meses, y hay trabajos incluso con tratamiento por 4 a 6 meses, porque todo depende del uso del clobetasol en función de respuesta. Entonces, lo fundamental es el seguimiento durante el tratamiento con clobetasol, lo que es la dosis de ataque, y mantener el clobetasol siempre ungüento, porque es el que mantiene y no permite la pérdida de líquido de la piel, y mantenerlo en el tiempo, citarla, y si realmente no ha mejorado, mantenerlo en el tiempo hasta lograr el máximo de mejoría. Y recién entonces iniciar la dosis de descenso, por un lado. Por otro lado, saber que necesita una dosis de mantenimiento permanente, que el clobetasol no se suspende nunca, que tiene que continuar con una dosis semanal, y que en general cuando hablamos de los inhibidores de calcineurina como tacrolimus que tenemos aquí en Argentina, más que nada se habla para cuando no hay respuesta, pero creemos que en general cuando se habla de no respuesta a clobetasol es porque no está indicado correctamente o la paciente no lo está colocando correctamente. Por eso es muy importante el seguimiento durante el tratamiento y verificar que lo esté colocando bien, en la correcta dosis, en las zonas correctas. Y bueno, y si realmente no hubiera respuesta,
puede utilizarse inhibidor de calcineurina como es el tacrolimus, que tiene el único inconveniente que arde un poco al inicio del tratamiento. Muchas gracias, Claudia. Bueno, Ale, doctora Di Gregorio, son dos preguntas que las uno. Uno es, ¿qué valor se le asignaría entonces al Papa Nicolau en la pesquisa, en la detección precoz de las lesiones precursoras? Y por otro lado, pregunta, ¿qué opinan de la autotoma del test de HPV con respecto a si hay alguna experiencia al respecto? Perdón que interrumpa, esa es la última pregunta porque nos quedamos sin tiempo. Bueno, Bien. Perfecto. Ok. No sé quién iba a contestar, perdón. A la doctora Di Gregorio. Contesto. Bueno, la citología ha sido clásicamente, digamos, la modalidad de tamizaje, y si bien tiene en una única toma una sensibilidad que no supera el 52% para la detección de SIN2 o más, la toma reiterada en 2 oportunidades eleva ese valor a un 88-90%. Esto radica, digamos, la necesidad y el criterio del programa de tamizaje en las mujeres entre 25 y 64 años, que hagamos, digamos, un tamizaje con citología, hacerlo de acuerdo a la estrategia 1-1-3. Eso es lo que le aporta y ha aportado históricamente. Lo que pasa es que cuanto más aporta y más rendimiento tiene la citología, y ha logrado y evidenciado en países, ejemplos como países nórdicos, Inglaterra, Canadá, Australia, es la reducción de la mortalidad notablemente en programas organizados de screening, ¿sí? No en programas oportunistas. Eso le aporta, digamos, la citología. La sensibilidad es menor, por eso lo óptimo podría ser incorporar el test de HPV y asociar como triage la citología como se propone también, digamos, dentro de la recomendación programática. ¿Está? La autotoma es, digamos, una alternativa pensada para poblaciones de difícil acceso. Si bien la autotoma ha evidenciado en diferentes estudios una menor sensibilidad, es cierto que la mayor cobertura que logra en función de solventar esta dificultad del acceso compensa esa menor sensibilidad que presenta, digamos, la autotoma en comparación con la toma dirigida del test. Es para evaluar en ese contexto, ¿sí? Perfecto. Bueno, la verdad, doctora, tenemos un montón de preguntas más, pero bueno, en honor al tiempo hay que respetarlo para dar por concluidas las jornadas de FASGO, así que muchas gracias por el espacio que nos ha permitido desarrollar estos temas, felicitar a todos los relatores que, como siempre, han estado por encima de cualquier expectativa, ¿no? Sabiendo de quiénes son. Así que muchas gracias en nombre también de nuestra sociedad. Está muteada, doctora. Quiero darle las gracias a ustedes, brillantes exposiciones, y aparte además han cumplido a rajatabla el tiempo. Les agradezco, los felicito, seguramente nos vamos a seguir encontrando. Bueno, con la doctora Candy somos de la misma ciudad, así que nos vemos seguido. Y bueno, ahora si quieren retirarse, así yo le doy cierre. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas Hasta tardes. luego.